Un saludo tengan todos, comenzamos con los titulares del programa de hoy. Continúa la represión en la isla, esta vez contra una pareja de cubanoamericanos. Falta de respeto que somos, por eso aquí en este país no se puede venir ni pinga aquí. También le estaremos respondiendo al expresidente Rafael Correa, quien hace unos días atrás afirmó que Cuba es un país desarrollado. ¿Qué país del mundo se ha desarrollado con socialismo? Puede haber respuesta a esa pregunta. Cuba. Saludos desde Infocuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Un saludo tengan todos, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Yo soy Alexander Ponce, esto es Infocuba TV y comenzamos. Una pareja de cubanoamericanos se encuentra en la isla de vacaciones visitando a sus familiares. Debido a la crisis por la que atraviesa la isla hoy, los extranjeros se vuelven un blanco perfecto para los ladrones asaltantes, o como en esta ocasión cuya pareja fue víctima de los mayores delincuentes que tiene la isla hoy. Así como lo oyes, la policía, quienes hoy se dedican a sacarle plata a los extranjeros. Veamos una parte del video y luego les explico cómo lo hacen. ¿Pero qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que es exhibición pública? A ver, el short que traigo. Yo no lo veo. Venga para acá, vamos a decir cómo tú vas a No, pero a las uvas para que tenga que subirlo, pero venga. falta de respeto que somos, por eso aquí en este país no se puede venir ni pinga aquí. No venga, porque tú no vengas que esto no se va a hacer. Así, no, esto se tiene que caer un día. Sigue hablando, La pinga. Que me voy a ir aquí. ¿Quién me va a votar? ¿Tú? ¿Tú me vas a votar? Su objetivo principal, apartarte de la multitud. Para apartarte, utilizan cualquier excusa. En esta ocasión, utilizaron la vestimenta que llevaba la mujer, bajo el término exhibicionismo. Ya una vez apartado, te extorsionan y amenazan para que lo sobornes. Ahora quiero pasar a responder una pregunta que me han hecho muchas personas. Ale, ¿tú crees que en una Cuba libre deberíamos prohibir el comunismo? Sí. Ojo, no me refiero exactamente a prohibir la ideología, puesto que las personas son libres de pensar y elegir a qué ideología pertenecer. Pero al igual que se hizo con los nazis, deberíamos prohibir las organizaciones, movimientos y partidos. Yo pienso que la prohibición es necesaria para evitar que algún día llegue a causar más muerte y destrucción. Esto está sucediendo en Uruguay y es un ejemplo de ello. Utilizan y se apoyan en la libertad y la democracia que les ofrece el país para destruirlo. Caminando hoy por las calles de Montevideo me encuentro esta manifestación del Partido Comunista con algún sindicato, un grupo de personas que se estaban manifestando por lo que consideraban oportuno hacerlo, por sus demandas que son extremadamente legítimas, en total libertad. Cerraron la calle, tiraron octavillas, no solamente se manifestaron, también lanzaron petardos y ahí estaba la policía uruguaya cuidando la manifestación sin ningún tipo de represión, como no podía ser de otra manera en un estado democrático como es el Uruguay. Lo interesante aquí no es eso, lo interesante es que el Partido Comunista Uruguayo apoya al régimen cubano y al Partido Comunista de Cuba, que por hacer exactamente esto mismo en las calles del país tiene hoy más de 1000 presos políticos. Entonces a mí me cuesta mucho entender que el Partido Comunista Uruguayo no quiera para los cubanos los mismos derechos que ellos disfrutan con total libertad. Miren las octavillas en la acera, por hacer eso en Cuba te acusan de propaganda enemiga y puedes cumplir hasta 6 años de prisión. Así de bondadosa la democracia. Y esta es una de las razones por la que no lo dejaría en manos de la democracia. Y es que en nombre de la democracia se han cometido los mayores genocidios en el mundo entero. Y para finalizar este tema quisiera compartir con ustedes la respuesta que le da un escritor al expresidente Rafael Correa. Y es que Correa, en su delirio comunista, hace unos días afirmó que Cuba es un país desarrollado. Sé que estarás pensando que es un fake news, pero no lo es. Es real y yo le iba a responder. Pero me he topado con la respuesta de este genial escritor llamado Antonini de Jiménez. Y la verdad es que ni yo hubiera podido responderle mejor. He visto un video donde el expresidente Rafael Correa dice que conoce a un país que se ha desarrollado gracias a las estrategias del socialismo. ¿Sabéis qué país ha puesto de ejemplo? Cuba. Y utiliza Cuba, sí, Cuba, habéis escuchado bien, y lo justifica diciendo que es un país que goza de altos indicadores de desarrollo humano, tanto más que muchos países que se hacen llamar desarrollados. Bueno, Rafael, dos cositas a este tema. La primera, es mentira que Cuba tenga unos altos indicadores de desarrollo humano, al menos no aparece entre los primeros 80 países del mundo. Pero fíjate lo que te digo, incluso si fuera el primero del mundo, el primero por delante de Suecia y de Noruega, yo seguiría afirmando que es un país subdesarrollado. Y esto por una sencilla razón, porque lo que hace desarrollado a un país no es lo que tiene, sino la libertad que posee para disfrutar de las cosas que tiene. Me explico. Tenemos el caso de Michael Schumacher, un hombre que lleva más de 10 años en coma inducido. Desde el punto de vista de los indicadores de desarrollo humano, este hombre estaría perfecto. Tiene acceso a la salud, tiene un hospital de campaña en su casa, tiene educación y tiene esperanza de vida si esta vida sea postrada en una cama. Sin embargo, lo que no tiene es libertad, pues está enchufado a una máquina y hace que cualquier cosa que tenga
no le valga para su felicidad y bienestar. Pues este síndrome de Michael Schumacher es el que padece Cuba. Podrá tener buenos niveles de educación, pero sin libertad, eso es adoctrinamiento. Podrá tener el cubano una alta esperanza de vida, pero sin libertad, esa vida se convertirá en sobrevivencia. Así que quitaros de la cabeza, no te vale, Rafael, ese ejemplo. Es la libertad en el logro lo que hace a los países desarrollados. Ánimo, chicos, y abajo la dictadura del socialismo. Para todo el que en su delirio siga pensando de que Cuba es un país desarrollado, ahí tienen su respuesta. Yo, en cambio, les voy a mostrar en pocos minutos no solo que Cuba es un país subdesarrollado, sino que es uno de los más pobres en el mundo entero. En los últimos meses hemos visto como los hospitales en Cuba se quedan sin suministro eléctrico, poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes. También hemos visto operaciones a ciegas, y aquí les traigo un video reciente de ayer donde una persona asistió a un dentista para sacarse una muela y debido a la falta de suministro eléctrico se la tuvieron que sacar a oscuras. Me gustaría que alguien me explicara dónde está el desarrollo en esto. Y es que si fueran solo los apagones, pero no, para nada. Hoy tú asistes a un hospital y lo que te encuentras es esto. Atención, cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.